del día. Voy a hacer la vuelta del día, la vuelta de la jornada. E outros que dicen... Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Por fin estamos de vuelta en la competición. Hoy arrancamos la temporada 2026 y arrancamos en las 3 horas de resistencia de Camariñas. Así que os voy a dejar por aquí un pequeño resumen de lo que fueron estas 3 horas de resistencia de Camariñas. de BTT Resistencia Copa de Galicia. Ahí está, ánimo, campeón, ahí está, retomando. Regula, estamos en 4 tiempos con esa caída, asustando máximo. Y ahora, en 5 minutos acróbata. Agua. Terás chegado arriba para darme un bidón. Sí, Este vai vacío. Nesta volta, Que dicen, voy a hacer la vuelta del día. Voy a hacer la vuelta del día, la vuelta de la jornada. E outros que dicen... Como os dije al principio, por fin arrancamos la temporada 2026. Después de prolongar mucho el inicio, decidí retrasarlo un poco más para después los meses de marzo, abril, mayo meter ahí la carga de competiciones. Ya tengo más o menos el calendario hecho y poco más. Así que vamos a hablar ahora un poco más de qué fue estas 3 horas de resistencia de Camariñas. Un circuito muy rápido, muy rápido. Había de todo, pero particularmente era bastante rápido. Solo si había una subida así un poco pestosa, así
que estaba al principio de la carrera, después debió ser al pasar todos por allí, tenía así parecía agua o tal, y después ya esa agua se fue y se hizo algo más rápido, pero bueno, era subida. Y nada, analizando así un poco el circuito, arrancábamos como el año pasado en una salida en carretera, toda la carretera para nosotros, hasta un poco más, era así un par de metros para estirar el grupo, ya que salíamos todas las categorías juntas. Y una vez coronado así por el asfalto, apartábamos a la derecha y ya entramos en tramos de pista, y ahí ya empezaba una subida bastante progresiva. Era una subida por esta pista, estaba así algo rota del agua, después teníamos un pequeño descanso y nada, subida, girábamos, otra subida y después ya encarábamos un tramo de llaneo, así muy poco, para volver a descender también por una pista para encarar así lo que era la última parte de esa subida. Una vez en esa subida teníamos así un pequeño single track por el medio de un camino, y después pues teníamos así otra pequeña subida por pista hasta encarar la última parte. Ahí sí que, bueno, tanto al principio como al final hubo modificaciones con respecto al año pasado. Al final, bueno, la pista era la misma que el año pasado, pero este año no seguíamos de frente por toda esa pista. Partábamos por un descenso, por un single track por el medio de un pinar, que muy chulo. De hecho, este pequeño single track ya encarábamos las últimas, ahí ya era tramo más rodador y pasábamos ya por meta. En la primera vuelta, al salir por carretera, no hacíamos el bucle alrededor del mar. Y nada, más o menos bien, 7 vueltas. Las primeras vueltas bastante bien de ritmo. Empezamos a bajar el ritmo en la sexta. Y ahí ya la sexta bien. La séptima ya se me intentaron dar calambres, así que bajé. Ya, de hecho, ya fue la vuelta que más tiempo me llevó. Y al principio contaba con más o menos como iban las 3 primeras, entrar en 9, al final me quedé en 7, pero porque en la primera hora llevábamos 3 vueltas más o menos. Y nada, al final un 9º puesto en categoría élite, 15 en la general que engloba élite, sub-23 y juniors. No está nada mal para esta primera carrera, hay que coger ritmo de carreras, que ahora mismo pues no lo tenía debido a que era la primera. Para la semana que viene nos tocan el campeonato de Galicia de la modalidad de resistencia en Vilagarcía. La siguiente más acaba la Copa Galicia en Muros. Y para la siguiente más ya empiezan las Transgalaicas, es decir, el 1 de marzo. El 1 de marzo empezamos uno de los objetivos de la temporada, que es el circuito Transgalaicas. En el mes de marzo tenemos 3, pero bueno, de aquí no vamos a hablar de las Transgalaicas, será así un pequeño apunte. Y nada, muy contento con esta primera carrera y nos vemos para la semana en las 3 horas de Vilagarcía y en el Campeonato Gallego.